Bueno, ante todo de comenzar este video, tengo que pedirle disculpas a mis paisanos argentinos, porque es redundante las veces que yo hablo de México. Y entonces todo el mundo supone, no sé si por naturaleza o por sentimiento, porque pensará que yo estoy colonizado de México, sino que hablo de México porque tiene México muchos ejemplos. Y entonces, cuando los ejemplos vienen de los lugares más impensados, y cuando el ejemplo construye una manera de pensar un sentimiento, de administrar una emoción, uno no puede ser indiferente. Yo no puedo ser indiferente de no contarle a ustedes, a los argentinos, qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que estoy viviendo. O sea, yo creo que esto es un ejemplo. No lo deben tomar por el lado negativo, sintiéndose afectados porque yo me ocupo de difundir alguna cosa que a mí me parece que es un ejemplo y que es una cosa digna de admirar. Que gente humilde, empujados por el hambre, por la desesperación, por la necesidad de mantener a su familia, corre tanto riesgo, cruza ríos caudalosos, a nado, cosas increíbles, transita por desiertos horrendos de fuego, calores incontenibles, atraviesa fronteras. O sea, es un ejemplo de lucha por la sobrevivencia y por el amor a la gente que aman, que quieren. O sea, la gran intencionalidad de ese pueblo de gente humilde. Porque si dijera, bueno, viene un ejemplo de los superiores, estás deslumbrado porque te ofrecen quién sabe qué. No, este ejemplo es un ejemplo de los pueblos. Y como yo soy parte de pueblo, yo soy pueblo, y lo siento así, y sé que la mayoría de los que me escuchan y me siguen son más o menos como uno, somos gente que en la adversidad luchamos para vencer los obstáculos. Hablo de este pueblo, hablo de este mexicano que abandona su familia, que con el sentimiento y ese apego tan intenso a la tierra. Incluso hay muchos centroamericanos también, pero los tomo todos como una expresión de la regionalidad. Y vienen a este país que desafiando todas las incontingencias, trabajan, agachan la cabeza de sol a sol. Los únicos que trabajan la tierra acá, en este país, para que coman estos pueblos, en serio te lo digo, para que se alimenten 300 y tantos millones de habitantes, el 99% son gente latina, de Centroamérica y de México, principalmente la gran cantidad de México, 50 y tantos millones de mexicanos. Y ahí está lo que yo quiero rescatar como ejemplo, porque, créame, yo también estoy confundido. Le acaban de mandar el año pasado esta gente que acá le da de comer, o sea, siembra la tierra, y agacha, mujeres, muchísimas mujeres y hombres. Le acaban de mandar a México 40.600 millones de dólares del año pasado. Este país que viene a luchar en la adversidad, porque acá los tratan mal, mandan a su tierra, a su lugar amado, a su lugar donde descansan sus seres queridos, donde están así, esperando con las bocas abiertas como los pájaros de los nidos. 40.600 millones de dólares. Y yo lo considero un ejemplo, perdóname que te diga, yo lo considero un ejemplo digno de ser destacado, porque todas estas cosas no se saben. Y nosotros, los argentinos sobre todo, muchos de Latinoamérica, que viven en un idílico
imaginario de la ignorancia, necesitan saber estas cosas. Porque, contrario a lo que sucede acá, que es una lucha desesperada por... O sea, no sabes el sacrificio, no te imaginás el sacrificio, la humillación, los desaires, el encono, el desprecio, además de las inclemencias que tienen que soportar, andar escondiéndose en los mercados, porque no tienen papeles, porque son arreados como ganados cuando los echan, porque le quitan a sus hijos, porque no sabés la vejación que sufre esta gente. Y que tenga la grandeza de que envían 40.000 millones de dólares a su tierra. Y entonces ahí me dice, bueno, pero es posible que haya gente tan dispar en el mundo, porque en la Argentina, lamentablemente, y con mucho dolor te lo digo, y con mucha vergüenza también te lo digo, nosotros lo único que pensamos es una depredación de nuestra tierra. ¿Cómo? ¿Ah, te sentís ofendido? Y te lo digo enseguida, para que despiertes. Y no es un alegato, sino es algo que te enseña a pensar. Estás mercantilizado y estás entregado. Lamentablemente, hermano, pensás, está bien, me dirás que por las circunstancias, porque es cierto lo que decís, y asumo tus argumentos y los comparto y te entiendo, pero nosotros luchamos por enajenar a nuestro país. Nosotros no luchamos para llevar agua a nuestro molino. Todos, incluso vos que me estás viendo ahora, si ganás algún peso vas corriendo a comprar $1. O sea, y no te das cuenta que estás conspirando contra tus propios intereses. O sea, estás descapitalizando tu país. Estás huyendo, estás fugando divisas, estás fugando la riqueza del país vos mismo, que tanto defendés y que me acusás a mí. Y vos me dirás, no hago otra cosa, ¿qué puedo hacer? Si no, tenés razón. Entonces te das cuenta que esto nos obliga a pensar distinto para tener un procedimiento distinto y cuando vayamos a exigirle a nuestros gobernantes, sepamos por qué lo estamos haciendo. Sepamos defender nuestros derechos. O sea, mientras los mexicanos mandaron el año pasado 40.600 millones, ¿cuántos millones fugamos los argentinos? Fugamos, porque si compras dólares estás fugando lo que es patrimonio nacional. Ahora, eso, cualquiera de nosotros, de ustedes, pero ¿cuántos millones fugarán las corporaciones, las empresas? ¿Cuánto contrabando? Yo estaba viendo un documental sobre la hidrovía. ¿Cuánta vejación sufre nuestro país? ¿Cuánto robo? ¿Cuánto descarado pillaje? ¿Qué hace el gobierno? O sea, no puede hacer, tengo que asumir, o tenemos que asumir de que el gobierno está encorsetado, porque Cristina Kirchner, Alberto Fernández y todo el gabinete y todos los diputados y senadores, todos, sin excepción, ¿no saben lo que está sucediendo? ¿No saben lo que está sucediendo en el río Paraná, en toda su extensión? ¿O sí saben? Y entonces ahí no se está haciendo nada y es una fuente de riqueza, todo ese río es una fuente de riqueza y al mismo tiempo es una fuente de vergüenza. Entonces todas estas cosas que son difíciles de tocar, porque yo te quiero contar algo que estoy viendo y que me emociona, te digo de verdad, porque conozco a esa gente. Y cuando entonces veo que esta gente que también los desprecia, que no los quieren, porque son negros, porque son traficantes de droga, o sea, un traficante de droga, como le llaman, un narcotraficante, trafica con quien compra la droga. O sea, si no hubiera consumo y no hubiera compradores de droga, no habría traficantes de droga. O sea que entonces ahí no nos vamos a meter a eso, pero sí lo vamos a decir
evidenciar. O sea, aquí estamos jugando con fuego, o sea, no lo podemos tener en la mano, nos quemamos todos. Entonces, todas estas cosas que uno quiere comentar, porque yo creo que ya fuera de la pasión emocional que nos puede envolver, porque las emociones son cosas naturales, son cosas que tenemos los seres humanos, o sea, no podemos escapar a las generales de la ley. Y el sentimiento te traiciona, o sea, uno no puede decir, yo estoy feliz de hablar, no hablo mal, sino que enuncio, que te digo, mirá, escúchame, veo un pueblo que no es culto, porque toda esa gente que viene a trabajar acá, muy poca gente tiene una educación mediana, primaria, o sea, gente de trabajo, generalmente es gente de campo, es gente de las provincias, gente que tiene una enorme pobreza ancestral fomentada por las malas políticas neoliberales, o sea que los gobiernos de México se olvidaron, los gobiernos anteriores a este gobierno, a López Obrador, se olvidaron de la gran mayoría. 130 millones de habitantes, de los cuales 120 están marginados socialmente. Entonces conviven algunos, pero 100 millones de mexicanos están en la pobreza. Y este gobierno ha venido a rescatar eso. Y por eso hay tanta lucha, porque la lucha no es con los pobres, la lucha es con los poderes hegemónicos del privilegio. O sea, el delincuente de guante blanco y de cuello blanco es el que no quiere ahora que los cambios se produzcan. Entonces yo no me quiero meter en eso, porque no es lo mío ni debo hacerlo, pero sí quiero contarte, quiero explicarte, quiero ver cómo esta gente, porque vos no te das una idea cómo trabaja esta gente. Yo los veo acá, los veo por todos lados. Todo lo que se come acá, todo lo que se come en hortalizas, en verduras, en los campos que se cosechan, desde el perejil hasta los más, son manos de mujeres y hombres mexicanos y centroamericanos. Entonces, tiene tanta importancia el sacrificio de esa gente como tienen importancia lo que se desprenden ellos, y acá viven pobremente, muy modestamente, arrumbados en lugares infrahumanos, aquí, los que producen, los que trabajan en la tierra, en los campos, para mandarle a sus seres queridos a México dinero. Entonces, yo quería hoy contarte estas cosas, porque la grandeza de los pueblos no se necesita pasar por las universidades. Fíjate el enorme sacrificio que hace esta gente para ayudar a los suyos. O sea, yo me pregunto si la gente de nuestro país, de la Argentina, y de los países que más o menos tienen una posición de clase media, porque nadie quiere aceptar de ser pobre. En la Argentina no existe el pobre, existe la clase media elevada que vive más o menos dignamente, y después un vacío terrible, y allá está, allá abajo en el barranco, la pobreza. La pobreza ha sido relegada, o sea que no hay una pobreza que se defienda con el trabajo, aunque sea. Argentina, la pobreza es abismal, o sea, la clase media desapareció, quedó un escaso porcentaje de clase media alta que a los codazos sobrevive, y por eso es obligada a todas las vejaciones que sufre y sostiene. Y la clase marginal social. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo hay tanta diferencia? ¿A qué se deberá? ¿Tan elementales serán los nuestros, serán los argentinos que han caído tan abajo? Y entonces uno dice, bueno, cayeron tan abajo, ¿por qué? Todos son vagos, nadie quiere trabajar, todos son borrachos. Entonces ahí está la pregunta que uno le hace al gobierno. Al gobierno que uno lo ve que también se desespera porque no encuentra soluciones, porque no solo que no saben resolverlo, sino que no hay posibilidades tampoco. Porque hay un cierto temor a tocar. O sea, hay
poderes que no se pueden, que son intocables y que son depositarios de miles de millones de dólares en riqueza. Son argentinos que en vez de llevar dinero a su tierra lo sacan y lo siguen haciendo ahora. Y lo sacan legal e ilegalmente. Es decir, a través del contrabando, como te lo digo, y eso no es ninguna novedad. Para ningún argentino eso no es ninguna novedad que la mayor parte de la riqueza en minería y en producción agrícola y ganadera se saca de contrabando. Quizás sea la mitad lo que se declare. Y si se declara esa mitad, muchos de los empresarios o de las corporaciones que exportan han logrado el milagro de que el producto de eso que ellos venden permanezca en el exterior. Fíjate qué vergüenza. O sea, venden la producción nacional argentina al exterior y dejan sus ganancias afuera. Eso es cierto, no es una mentira. Entonces, cuando uno ve tanta disparidad, tantas cosas que uno no puede explicar, o sea, cuando vos veas algo que no podés explicar, desconfía, porque todo lo bueno y simple es simple y bueno, se puede explicar fácilmente. Lo que no se puede explicar legalmente ni honestamente es complicado. Tiene alguna tramoya, algo oculto ahí en eso. La mayor parte de la riqueza, o sea, la mayor parte de nuestra economía no se resuelve. Escuchaste bien, la mayor parte de los problemas de nuestra economía que no se resuelven es porque no es legal nada. No hay legalidad. Entonces por eso no se resuelven. No se resuelven las deudas, no se resuelven los pagos, no se resuelve nada. No hay inversión, no se resuelve. O sea, no es nada legal. ¿De dónde vamos a financiar cualquier emprendimiento? ¿De dónde sale el dinero? Si el dinero de que la produce toda la riqueza del país, se han logrado los que se llevan la riqueza mantenerlo fuera de la frontera. Entonces yo quería hoy hacer una comparación desordenada, por supuesto, y es muy posible que mucha gente de ustedes se sienta afectado, ofendido, porque yo siempre tengo a México como ejemplo. Pero veo, o sea, mis ojos ven lo que están viendo. No te puedo hablar yo de bonanzas en donde no existen bonanzas. Y sí puedo señalarte cosas que no son ninguna novedad. O sea, lo que yo te puedo señalar como barbarie en la Argentina, lo saben ustedes mucho más que yo, porque lo están padeciendo. Peor todavía. No solamente están padeciendo la falta de vacunas y el azote brutal de la pandemia, están padeciendo el azote brutal de los deslices económicos que todavía no se pueden y no se van a resolver con este sistema que están. Por fin escuché algunas cosas sensatas en estos últimos días, y la primera que me reclamaban que no había dicho nada. ¿Para qué voy a decirlo si está demasiado evidente? Cristina dijo, no vamos a pagar porque no podemos pagar, no tenemos cómo pagar. Pero ¿saben cuánto hace que estamos hablando de eso? Y hace años que estamos hablando en este espacio que no se puede pagar y que no se debe pagar. Estamos hablando de moratorias hace años, venimos hablando de moratorias obligadas. No a ver si por favor, nada, no te puedo pagar. Claro, pero para hacer eso hay que ser... ¿Para qué querés que te lo diga? En fin, yo hoy quería comentarte esto porque lo que rescato es que este país le ha negado a gente que está aquí atrás del río Bravo, y todo Centroamérica está padeciendo enormemente. No obstante eso, ese gran padecimiento, hay espíritus de grandeza en su población, en esa población que viene acá a sufrir humillaciones y que le manda a sus seres queridos casi todo lo que gana, porque acá siguen viviendo miserablemente con tal de enviarles a sus seres queridos todo lo que ganan. Le mandan un promedio de $350 por mes a más de 10.000 familias en México. Ese es el cálculo más o menos que hay. El año pasado 40.600 millones de dólares
Este tipo que ves agachado en los surcos, con una sonrisita triste, te dices, ¿cómo le va? ¿Cómo está mi amigo? Bien, señor, bien, bien, contento, bien, trabajando. Tendríamos que aprender mucho los argentinos de estos mexicanos que son un ejemplo silencioso. Y yo tengo la virtuosa fortuna de comentártelo, porque yo los he encontrado y los veo todos los días. Los veo a mi alrededor y digo, qué maravilla, tendrían que verlos. Tendría que ver todo lo que esa gente sufre para hacer lo que está haciendo esta heroica cruzada. En fin, quería contarte esto, porque también esto sirve, también esto vale, también esto abona lo que nosotros carecemos, lo que nos hace falta. Esa humildad que no nos ha caracterizado nunca por ser los empuñadores de una verdad absoluta. Falta humildad, falta grandeza. Y claro, nada conspira para que eso cambie. Nada conspira. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Y seguimos despuntando cosas que son difíciles de tragar, difíciles de aceptar. Pero, por supuesto, que vos estarás comprometido con enterarte de lo que está pasando en el mundo, ¿o no?